¿Qué pasa cuando yo son... ¿Cómo? Pasan de sólidos a líquidos. Yo les voy a decir les voy a comentar algo que ayer se me pasó comentar. Cuando hay incremento de temperatura, ¿qué creen ustedes que pasa con la energía? O sea, hablando de una molécula. Se sobreexcita. Exactamente. Hay una energía cinética que se dispara, ¿ok? Entonces, estamos aquí hablando de enlaces, de enlaces saturados y enlaces insaturados. Y si yo subo la temperatura, va a haber mayor energía cinética. ¿Y qué va a pasar con la estabilidad de estos enlaces? Vamos a tener que se va a ver afectada la fluidez y la estabilidad de esos enlaces, sobre todo de los ácidos grasos. Allá voy, hermano, y la verdad os hará libre. ¿Qué pasa con las proteínas? Cuando una proteína es sometida a altas temperaturas, ¿qué sucede con su estructura? Se desnaturaliza. Y hablamos de que en la membrana tenemos presente, ¿qué cantidad? 50% de proteína. Entonces, se me están afectando los lípidos y las proteínas. Entonces, eso afecta la viscosidad y el funcionamiento de la membrana. Ajá, y si la membrana está funcionando mal, ¿cómo va a ser el tránsito? ¿Apropiado? No, se va a ver afectado. Tanto canales, estructuras transportadoras, ¿ok? Que son sensibles a la temperatura. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Por eso es que controlar la temperatura en un paciente, en una situación, es súper importante. Fíjense que usted llega y en el caso en una emergencia, llega un niño, un adulto, lo que sea, con 40, puede tener lo que sea, pero lo primero es bajarle la temperatura. Si tiene neumonía, a menos que sea una hemorragia, lo primero es controlar la temperatura y luego se aborda como lo de deshidratación. Fíjense cómo estamos hilvanando cosas tan simples como la energía cinética que ocasiona el incremento de la temperatura con cosas biológicas, el efecto de esto que estamos hablando en estructuras y en sistemas biológicos, ¿ok? La hidratación y ahora la temperatura. Ok, listo. Esto generalmente es una actividad que yo les pongo y sí se las voy a poner, pero la vamos a evaluar de otra forma. Generalmente proteína 50, los carbohidratos, para que se dé la comunicación entre el exterior y el interior de la célula. Las cosas no pasan sino a través de unos canales, como lo mencionamos ahorita. La membrana es semipermeable, es decir, entran algunas cosas y otras no. Entonces, ¿cómo es el transporte a través de la membrana? Existen de varios tipos. Primero, vamos por donde se invierte energía. O los baratos, pues, en donde no se invierte energía. Acuérdense que aquí la moneda energética es el ATP. ¿Ok? Entonces, tenemos que la difusión o el transporte pasivo es uno de los transportes que no le cuesta nada metabólicamente hablando a la célula, ¿ok? Porque simplemente es un transporte facilitado, es decir, que se lleva a cabo, hay moléculas muy pequeñas que tienen libre acceso al interior de la membrana a través de la difusión. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de que habían gradientes donde había mayor concentración de una molécula? Esa molécula, por su fuerza de dispersión, ella puede atravesar desde un punto donde hay el gradiente en alta concentración a otro donde la concentración es menor, ¿ok? Y eso se llama difusión.
es un fenómeno físico, ¿ok? Si yo aplico un perfume aquí, a los 5 minutos ya todo el ambiente va a estar disperso con el aroma, porque las moléculas viajan desde una región donde la concentración es mayor hasta uno donde la concentración es menor. Tenemos el transporte activo primario y secundario, ¿ok? Que ese está compuesto tanto por canales proteicos como por bombas, ¿ok? Y el transporte especial, que es el conocido como endocitosis o exocitosis, en donde se lleva a cabo un proceso de empaquetamiento de una molécula y es exocitado al exterior de la célula. Pero aquí no voy a dar mucho énfasis porque ya vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar. Ok, fíjense. Lo que les mencioné, los de aquí, más o menos, para que vean. La difusión es un movimiento, lo que estábamos mencionando, de partículas debido a un gradiente de concentración. Es decir, que es un proceso donde los átomos, las moléculas viajan de una región donde la concentración es alta a una donde la concentración es menor. Esto antes tenía un... aquí yo veo. Esto antes tenía un... Bueno, fíjense, el gráfico. Las moléculas se dispersan Que se ve ahí lo que está haciendo ella. de una zona de mayor concentración a menor concentración. Ahora tenemos, fíjense que estos son fenómenos donde no es un transporte pasivo. Se está desarmando. No me di cuenta. Donde no hay inversión de energía, ¿ok? Es sencillamente por fenómenos físicos donde las moléculas entre ellas se dispersan. ¿Cómo se llama este fenómeno? Yo ahorita me acuerdo. Sí, ahorita les digo. Ok. Ajá. Esto sucede a nivel de ambiente, ¿ok? La difusión. A nivel de espacio físico. Pero cuando hablamos de agua, ¿ok? Cuando las moléculas de agua pasan de un estado donde la concentración es mayor, pasan a una y atraviesan una membrana semipermeable, es lo que se conoce como ósmosis. ¿Sí han escuchado de la ósmosis? ¿No? Sí, usted es privilegiada también, doblemente privilegiada. Partículas sólidas, y en este caso es el agua. ¿Qué iba a decir? Es el movimiento del agua, ¿verdad? Pero en este caso es que donde hay mayor concentración de soluto, hacia allá se va a mover el agua. Porque el agua busca disolver, el agua tiene el poder de solvatación. Entonces el agua busca disolver eso donde el soluto está altamente concentrado, hacia allá viaja, ¿ok? Entonces fíjense lo que dice. Ahorita iniciamos el gráfico, pero presten atención. Es un fenómeno físico, tal como la difusión, relacionado con el movimiento de un solvente a través de una membrana semipermeable. Es decir, como nuestro sistema de membrana biológica, ¿ok? Y tiene un comportamiento como una difusión a través de la membrana, sin gasto de energía. Por favor, les estoy haciendo énfasis en que estos tipos de movimientos, estos procesos, no requieren energía, ¿ok? ¿Por qué? Porque son fenómenos físicos donde las fuerzas de las mismas moléculas son las que impulsan a través de la energía cinética, ¿ok? Pues entonces les hacemos una pregunta y en vez de tal, no, sí, transporte activo. No es activo, es pasivo, es un transporte pasivo, ¿ok? Aquí ustedes no ven que hay bombas, que hay canales, no, es sencillamente las mismas moléculas atraviesan estas membranas semipermeables para
equilibrar. Esto lo que busca en realidad es equilibrar, es que todas las moléculas que están en un punto se dispersen y llenen o se distribuyan en cierta región, en determinada región. Ellos sí traje reloj, son las 3 y 4. Vamos al bolsillo y sí, ellos sí. A las 4, sí, a las 4. Ella va hablando de la hora.